Poco a poco se va concluyendo el tiempo pascual. Cada domingo se han ido completando los diversos aspectos y contenidos que transmite la resurrección de Jesucristo. Hoy se subrayan algunas de sus claves: esperanza, venida del Espíritu Santo, espera activa a la venida del Señor y, en todo ello, la insistencia del testimonio de fe. El Señor nos convoca en medio de los gozos y esperanzas, de las tristezas y angustias de nuestra vida, de nuestro cristianismo cansado, pues nos quiere anunciar la buena noticia, noticia que no deja de ser nueva, sorprendente, estimulante y creadora. Dios es amor y es Él quien nos ha llamado, quien ha tomado y sigue tomando la iniciativa. Nos invita a vivirlo ya en la experiencia de la asamblea fraterna, en la comunidad parroquial y en este domingo dentro de la cincuentena pascual, y sentirnos cercanos a aquellos que viven el sufrimiento de la enfermedad física, psicológica y mental o cualquier otro tipo de sufrimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Reconozcamos todo aquello que nos aleja del Señor en este tiempo gozoso de la Pascua y pidámosle que nos dé la fuerza necesaria para ser testigos suyos allá donde nos encontremos. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidamos el perdón al Señor. Tú, el Padre de la vida, lento a la ira, rico en clemencia, que siempre perdonas todo aquello que necesite ser reconciliado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, que te entregaste a la muerte para liberarnos de nuestros pecados. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que alientas nuestros pasos para que formemos parte de tu pueblo, de tu familia, de la Iglesia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría, en honor de Jesucristo resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan. Ellos
bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que Dios ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es el mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre por todos los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya está tiempo de concluir el tiempo de la Pascua y por eso nos encontramos con esas exhortaciones de Cristo a que nos demos cuenta de que tenemos que vivir en conformidad con aquello que nos ha transmitido. Y para ello pues necesita derramar el Espíritu de la verdad, el Paráclito. Y no solo eso, sino que cuando el Espíritu está en nosotros es quien nos hace entender que el Padre y el Hijo son uno y que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y que nosotros en el Hijo también participamos del Padre, la plena unidad. Si vamos recordando las lecturas que hemos proclamado en este sexto domingo del tiempo pascual, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos sigue narrando aquello que fue aconteciendo desde que Jesús resucitó, todo lo que fue aconteciendo hasta que asciende a los cielos. Y hombre, en alguno de los fragmentos que hemos escuchado, pues también se nos habla un poquitito de la comunidad cristiana después de que Cristo ya ha ascendido a los cielos. Si nos fijamos en el fragmento que hoy se nos ha proclamado, se nos habla de cómo Felipe bajó a Samaria y ahí en Samaria pues predicó a Cristo, lo mismo que hicieron todos los apóstoles. Y claro, se nos dice que en Samaria la gente escuchaba a Jesús. Recordemos el pasaje de la samaritana. Los judíos y los samaritanos, de entenderse nada, separación pura y dura. Pero ojo, ¿qué dicen aquí? El gentío, samaritanos, escuchaba unánimemente y con atención lo que decía Felipe. ¿Por qué? Porque habían oído hablar de los signos que hacía. Habían visto el testimonio de Felipe, habían oído hablar de lo que Felipe decía y lo que Felipe vivía, y eso les lleva a escuchar. Qué pena que en el mismo lugar no pudiesen escuchar atentamente de nuevo aquello que dice la palabra de Dios. Nos evitaríamos muchos problemas en el mundo que nos toca vivir. Pero, bueno, aquí, en este fragmento, aparte de decirnos esto, también se nos habla de cómo pues, los apóstoles, cuando anunciaban el Evangelio de Jesús y se iban convirtiendo, pues el espíritu del mal se apartaba de la gente. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados, bueno, pues se curaban. No significa que la fe nos haga realizar milagros, signos, gestos que ayuden a los otros a curar sus enfermedades o sus parálisis, no solo las físicas, sino también las mentales. No, evidentemente. Hoy, pues, no va a acontecer esto. Esto pudieron hacerlo los apóstoles porque la acción del Espíritu lo permitía y era tan fuerte en ellos que, necesitando manifestar el poder de Dios, pues realizaban signos y prodigios, milagros. Hoy posiblemente fuese necesario, pero no es así como Dios quiere que se anuncie la palabra, sino que Él quiere que se anuncie pues desde la sencillez, desde la humildad, en el modo de vivir de cada uno de nosotros. No necesitamos hacer cosas espectaculares para decir que somos cristianos y para anunciar que Dios está con nosotros. No. Y quien lo entienda así, creo que se equivocó en interpretar lo que se nos dice en la palabra de Dios. Bien, en la primera lectura se dice cómo después de que Felipe predicó, fueron también Pedro y Juan. No fueron con afán de supervisión, no, hombre, no. Fueron para imponer las manos y que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Esa es la misión del obispo. No podemos entender que la función del obispo es, pues eso, vigilar, que también lo es, y, bueno, pues procurar que todos vayamos por la senda. Sí, si es la senda del Evangelio, perfectamente. Si es un modo de pensar, ya podemos diferir. Pero claro, a veces vemos a los obispos como personas de autoridad, que no es la autoridad lo que caracteriza la función del obispo, es el servicio a la unidad, que es
el servicio a la palabra, que es el servicio a la comunidad. Por tanto, hubo muchos gestos a lo largo de la historia que fueron manifestando su autoridad y su poder. Hoy no es eso, no es eso. Claramente se nos va diciendo en los fragmentos del Evangelio. Y lo mismo que se dice para el obispo, apliquémoslo también nosotros, los sacerdotes. Somos los servidores, no a quienes hay que servir, los servidores. Yo en mi parroquia no soy nadie, la parroquia es del Señor. Lo que hago, lo hago en nombre del Señor. Y si no, de nada me vale el servicio sacerdotal. La acción pastoral, si no es una acción de entrega, de generosidad y de acción por la palabra del Señor, no tiene sentido, no es pastoral. Si seguimos con lo mismo, todo aquello que hacemos por el Señor no es para gloria nuestra, es para gloria de Dios. Segunda lectura, carta del apóstol Pedro. Glorificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones y disponeos siempre, genial esto último y apliquémoslo, dispongámonos siempre para dar explicación a todo el que os pida la razón de vuestra esperanza. ¿Y cómo hay que hacerlo? Con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra la buena conducta en Cristo Jesús. Cosas muy interesantes de estas frases que acabo de recordar, de leer de la segunda lectura. Tenemos que dar explicación de todo lo que implica nuestra vida de fe. No tenemos por qué guardarnos de nada ni de nadie. Y dar explicación significa hacerlo, pues eso, con la mejor forma. Sí, cualquier persona puede pedirnos explicación de por qué actuamos en nombre de Cristo como hemos de actuar. Pues manifestémoslo. No hay problema ninguno. El Espíritu Santo está con nosotros y el Señor pondrá en nuestros labios las palabras precisas para ir testimoniando su presencia. Tan solo cuando yo quiero hacer un tratado sobre no sé qué para quedar bien es cuando el Espíritu no está conmigo y a veces saldrán por nuestras lenguas o por nuestras bocas tantas cosas que era mejor que no hubiesen salido. Pero necesitamos eso, recordar que es con la acción del Espíritu y que es por medio de su fuerza como nosotros hemos de dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Y no tengamos miedo, que no vamos a quedar en ridículo ante nadie por manifestar aquello que Dios nos transmite y aquello que Dios quiere que vivamos. Solamente si vivimos en conformidad con la palabra de Dios, si guardamos sus mandamientos, amaremos a Dios y Él nos amará. Enseñanza del fragmento del Evangelio que hemos escuchado. Y solamente viviendo los preceptos del Señor, haciendo realidad sus mandamientos, el Espíritu Santo que está en nosotros será el Espíritu de la verdad que comunicaremos a los demás, ayudándoles a conocer la persona y el mensaje de aquel que nos invita a seguirle. Finalmente, se nos dice que el Señor no nos deja huérfanos. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Sí, dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis y viviréis. ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo en vosotros. Si no confiamos en que Dios está en nosotros, difícilmente podremos confiar en que le veremos al final de los tiempos. Dios vive en nosotros. No lo contemplamos físicamente con los ojos de nuestro cuerpo, no. Hay que contemplarlo más bien en la interioridad del corazón. Hay que contemplarlo con la fuerza del Espíritu en el silencio, en el recogimiento ante el barullo de la vida. Hay que sentirle impulsándonos y animándonos a hacer realidad las bienaventuranzas y los preceptos de nuestro Dios. Sabréis, de esa manera, viviendo en conformidad con la palabra de Dios y con sus preceptos, sabréis que yo estoy en mi Padre y que vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Nos invita a aceptar y a guardar sus mandamientos para poder amarle. Y si le amamos, también seremos amados por Dios como Padre, y también el Padre y el Hijo nos amarán y se manifestarán en nosotros. Solo en el amor al prójimo se manifiesta el amor de Dios y el amor de aquel que va viviendo en esa clave, el amor de aquel al Padre, al Hijo y al Espíritu. Que la presencia de Dios, que no es una presencia física, sino que es una presencia espiritual,
aliente nuestros pasos para ser testigos de Él y para anunciar su palabra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, necesitamos pedirte muchas cosas. Sabemos que tú nos concedes aquello que es necesario para nosotros, pero una vez más te decimos que escuches nuestra humilde plegaria y que nos ayudes a vivir siempre unidos a ti. Para que la Iglesia sea un lugar donde aprender a relacionarse con Dios y con los hermanos y así abramos caminos a la esperanza en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Para que nuestras parroquias sean un espacio en el que arraigue el servicio voluntario y gratuito, se fomente la acogida a los que llegan de otros lugares, se susciten personas al servicio y compromiso de la vida pública, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que siga la tradición de los apóstoles, para que sea portadora de la palabra que puede sanar los corazones de este mundo, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Hay lugares donde los cristianos sufren persecución por el solo hecho de ser cristianos. Deseamos que el Espíritu Santo, el defensor, los fortalezca en la prueba cuando tengan que dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Al Señor, que no olvidemos en medio de nuestra crisis a los países más pobres, procurando ayudarles a salir de sus situaciones de pobreza e injusticia. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la paz entre todos nosotros y entre todos los pueblos, para que siempre trabajemos por generar lazos de fraternidad desde la ayuda mutua, la cooperación y la colaboración en distintas iniciativas y actividades, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Señor, que la paz que fuiste deseando a tus apóstoles siga presente en nosotros y que irradiemos esa paz en todo aquello que digamos y realicemos, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanas, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor dio a tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien de todos los hombres. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad,
es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme
en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos de cuantos celebramos esta Eucaristía, y a todos aquellos que murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor, el Espíritu de la verdad, ha sido derramado en nuestros corazones. Él nos invita a invocar a nuestro Dios con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruistit portare, alleluia, resurrexit sic udicit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de la perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, vernos libres de las tristezas presentes y disfrutar de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.